Bienvenidos a la edición número 84 del resumen semanal de trading de la plataforma de formación seedsmentor.com. Bueno, hoy vamos a repasar, como siempre, ya sabéis, todo el IBEX 35, su situación como índice, así como todas las acciones que nos habéis hecho llegar a través de los distintos medios. También hablaremos un poco de Estados Unidos y cómo lo están viviendo al otro lado del charco, con unas cuantas acciones que nos habéis hecho llegar también. Y hoy hablaremos de cripto, claro, hablaremos de cripto porque está habiendo caídas importantes y veremos a ver hacia dónde nos pueden llevar. Empezamos sin más dilación con el análisis del IBEX 35. Vale, pues ya tenemos en pantalla el IBEX 35. Como siempre, la estructura que ya sabéis, porque nosotros en Seedsmentor nos orientamos al swing trading, es decir, operativa a corto plazo, entre 2 y 10 días más o menos de media. Y para ello siempre utilizamos la misma estructura de gráficos. Siempre presentamos el gráfico semanal a la izquierda, gráfico diario a la derecha. Gráfico semanal lo utilizamos para saber en qué momento de la etapa del ciclo de vida de la acción se encuentra, es decir, hacia dónde, lo que suelo decir, hacia dónde va la corriente del río. Y el gráfico diario lo utilizamos para saber en qué momento nos tenemos que tirar a nadar en esa corriente de ese río, ¿no? Lo primero es identificar si va hacia arriba, si va hacia abajo, si está lateral, y luego ya tomar la decisión a través del gráfico diario con los patrones que aprendemos en la formación, ¿no? En este caso, el IBEX 35 en semanal, pues a pesar de la potente caída que ha sido del, pues fijaros, 3,83% con respecto a la semana previa, nada ha cambiado en términos de etapa. Continuamos dentro de una etapa 1, que se caracteriza porque el precio corta hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, la media de 20, que es la finita, esta que tenéis aquí, ¿lo veis? De momento no hay cambio. Es verdad que, bueno, que impresionan estas caídas, ¿no? Que son bastante, bueno, bastante contundentes y que parecen que pueden tener cierta continuidad. No obstante, de momento nada cambiará hasta no ver perder esta cota de los 8.134. En el caso de que pierda eso, pues deberíamos retomar un poco la estructura que tenemos planteada, porque además podría tener cierto recorrido bajista dada el movimiento fluido que tuvo durante la subida previa. Normalmente esta zona es donde van a aparecer compradores y ahí va a ser ahí donde se va a jugar el futuro próximo, el IBEX 35. Si nos vamos al gráfico diario, teníamos una etapa 2, que finalizó con un hueco novato, aquí lo tenéis, finaliza con un hueco novato. El hueco novato, como sabéis, se caracteriza porque aparece justo después de una serie de velas de un mismo color, en este caso alcistas, verdes, y se caracteriza también porque aparece en una apertura, que es esta de aquí, lejos o por encima del cierre del máximo de la vela previa, es decir, fuera del rango, aquí. ¿Lo veis? El rango finaliza aquí, en el piquito este lo pongo un poco más grande, en el piquito de la mecha, y abre por encima. Pero es, ojo, solo cuando aparece después de una gran subida o después de una gran bajada. Además, eso suele ocurrir por motivos obvios, entonces, por consecuencia de lo que acabo de decir, muy lejos de la media de 20, ¿lo veis? Muy lejos de la media de 20. Eso es como finalizan, una forma que finalizan los tramos alcistas, lo que llamamos las exhalaciones, y desde ahí ha empezado una doble inhalación, una primera que llevó el precio hacia los 8.709 y otra que ha tenido cierta continuidad bajista, potente continuidad bajista. Fijaros cómo ha parado justo primero en la zona que debía parar, efectivamente, y luego abre con hueco bajista de continuidad y se nos ha ido acercándose hacia la siguiente zona de control. Ojo, una siguiente zona de control que no es un mínimo relevante, no es un mínimo relevante porque no tiene tres mínimos más altos hacia la derecha y hacia la izquierda. Hacia la derecha sí los tiene, 1, 2 y 3. Hacia la izquierda, 1, 2 y 3. Por tanto, por definición estricta, no es mínimo relevante, es una zona de soporte, pero no es mínimo relevante, que sería todavía una zona de soporte un poco más fuerte. Es ahí donde parece que se puede dirigir en los próximos días. No sería de extrañar que tras esta caída, no sé, mañana lunes empezara a intentar con un poquito de rebote, pero bueno, no sé qué credibilidad puede tener ese rebote. La clave va a estar en los 8.341. La clave de esta semana. Si vemos que es capaz de aguantarla, pues tendremos un rebote más serio. Y si no, pues la siguiente referencia, que ya es bastante más importante, son los 8.134. Es bastante más importante porque confluyen dos conceptos. En semanal es este mínimo relevante y en diario es una zona de congestión. ¿Lo veis cómo lo ha parado en 4 ocasiones?
Entonces, esa es la clave de esta semana. Estas son las dos claves de esta semana, mejor dicho. A rabioso corto plazo para mañana lunes, 8.341, a ver si es capaz de que lo aguante, aunque ya os digo que es posible que intente arrancar un poquito hacia arriba bueno, como respuesta a esta tremenda caída, ¿no? En 3 días. Pero si a lo largo de la semana perdiera 8.341, siguiente objetivo estamos hablando de los 8.134 y esos son 200 puntos de IBEX que ya sabéis que pueden ser muy aprovechables. Venga, vamos a pasar a las acciones que nos habéis ido pidiendo. Por lo que veo, tenemos algunas para simplemente analizar la situación y otras para aperturas de cortos. Vamos a empezar por Deoleo. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, bueno, la situación bueno, es bastante dubitativa, ¿no? Es lo que hablaba ayer en el que tuvimos curso básico. En cuanto tú ves un gráfico y en el primer segundo en semanal no ves claro por dónde van los tiros, no ves claro la etapa, no ves claro hacia dónde va la corriente del río, lo mejor es pasar a otro que nos lo facilite, ¿no? Nosotros tenemos un montón de acciones en el abanico de posibilidades y no tiene mucho sentido andar perdiendo tiempo en cosas que no ves claras desde el minuto uno, ¿no? No obstante, vamos a analizarlo para ver cómo ha evolucionado. Fijaros, ha tenido una gran subida en el 7 de la semana 10, es lo que veo, la semana 10, una tremenda subida que luego ha corregido hacia la media de 20, ¿lo veis? Una corrección hacia la media de 20. Desde ahí ha comenzado el siguiente impulso que no ha podido superar el máximo anterior y que ahora nos está haciendo una top tail que parece ser que va a tener continuidad bajista. Tiene toda la pinta de que podría tener continuidad bajista. Así que no sería de extrañar un cierto retest hacia la zona de 0,32, 0,33. En diario estaba intentando, fijaros el ciclo de vida, cómo intentaba, ahí estaba intentando comenzar una etapa 2, pero ha tenido lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista. Fijaros, aquí lo tenéis. Vamos a verlo como lo veríamos vela a vela, como lo veríamos en realidad, ¿no? Ahí estaríamos con un claro patrón de ruptura de continuación alcista, que si lo rompe sería un buen momento de entrada. Ahí está, ahí lo está rompiendo, con un buen momento de entrada, pero con una particularidad, ya sabéis, siempre que hay un patrón de ruptura de continuación alcista, tenemos que tener muy claro que en la siguiente vela, y digo la siguiente vela porque me da exactamente igual el marco temporal. En este caso es diario, pero podría ser en semanal, o en 5 minutos, o en mensual, me da igual. El concepto es el mismo, la siguiente vela, en este caso es diario, tiene que tener continuidad. Es decir, el cierre de la siguiente vela debería ser por encima de este máximo para confirmar esa ruptura. ¿Por qué? Porque en el caso de que no lo haga, en el caso de que pierda, de que no sea capaz de superar esto y más, y Dios, si lo digo, enfatizándolo más, si perdiera la zona de resistencia que había roto, podríamos entrar en lo que llamamos un patrón de ruptura de continuación alcista, cuyo objetivo mínimo siempre es la zona de soporte inmediatamente anterior, que en este caso estaríamos hablando de los 0,348. Fijaros que lo que ocurre en la vela siguiente. No ha tenido continuidad, ¿lo veis? Sí la ha tenido durante el día, pero a cierre, que es lo que realmente nos interesa, se ha quedado por debajo. Cuidado, esto te avisa, cuidado que puede haber caída hacia abajo. Bueno, tampoco es que esperábamos una caída como esta, la verdad. Esperamos caída, pero no una caída tan fuerte y además justo a la zona que nosotros esperábamos, ¿no? Bien, eso es donde nos ha dejado y aquí es donde van a aparecer los primeros compradores. De hecho, ya lo han empezado a hacer. ¿Lo veis estas mechas? ¿Por qué? Porque la gente sabe que después de un patrón de ruptura de continuación alcista, lo más normal es que aquí se vaya hacia la primera zona de control y aquí aparezcan el primer interés de demanda, ¿no? Los primeros compradores. La única posibilidad de reparar el daño, de reparar el tremendo daño que ha hecho esta Top Intel encubierta, si la veis, todo esto es una Top Intel encubierta, todo esto. Si vierais la única forma de reparar el daño es que entre en juego el concepto que conocemos como gran vela sólida que cae hacia la media de 20 y que no tenga continuidad. Entonces, ¿qué sería un poco menos malo para el lado alcista? Bueno, pues que mañana hiciera una vela verde así. ¿Ok? Hiciera una vela verde así y luego la vela el día siguiente tuviera un poco de continuidad para evitar el patrón 1, 2, 3 bajista. Ahí. Entonces, esto sería el escenario menos malo para el lado alcista, porque significaría que va a recuperar el daño hecho por esta gran vela sólida bajista.
De todos modos, bueno, normalmente estas grandes velas sólidas tienen continuidad 8 de cada 10 veces, o sea que el escenario más probable es que tenga cierta continuidad bajista. ¿Hacia dónde? Bueno, pues la media de 200 plana, los 0,3315 me parece que pone, los 0,3315 es una zona en la que podría pararse, que además ya, bueno, ya empieza a coincidir con esta zona de terrible congestión que se encuentra en la zona de 0,32, 0,33. Y ese sería la parada última donde es el último resorte donde debería aguantar el precio, porque como no lo haga, fijaros en semanal y en diario, fijaros en semanal y en diario qué problema tiene por abajo. Problema para el lado alcista, claro, como siempre. Fijaros qué movimiento fluido tiene aquí y que en el caso de perder la cota de los 0,31, la siguiente ya estamos hablando de 0,26. O sea que está claro que la línea en el suelo debería ser los 0,31. Vamos a ver el siguiente que nos habéis pedido. Es el cross que tenía junta de accionistas esta misma semana, este viernes. Bueno, el cross tiene un escenario radicalmente distinto. Estamos en etapa 2 en ambos marcos temporales. Se alejó mucho de la media, fijaros, ha llegado a la zona de control de esta resistencia, ¿lo veis? Siempre hay que mirar hacia la izquierda para encontrar los objetivos y uno de ellos estaba claro que es este. Y ahora lo que está haciendo es el comienzo de una inhalación que se aprecia muy bien en diario. Fijaros cómo ha hecho una subida muy fuerte, finaliza con volumen novato, ¿lo veis? Volumen novato. Solo los novatos compran a esta distancia de la media de 20. Solo los novatos compran a esa distancia de la media de 20 y solo los novatos compran después de 6 velas consecutivas en un mismo sentido. Ya sabéis que más de 5 hacia un mismo lado, más de 5 verdes o más de 5 rojas, suelen ocurrir, pero no es lo normal, no es lo habitual. Cada vez que veáis 5 velas verdes seguidas, tened en cuenta que un giro está próximo. Yo no sé si va a ser en la sexta, yo no sé si va a ser en la séptima, no lo sé. O inmediatamente ya, porque te hago una top intel en la misma quinta. Un martillo, ¿no? Invertido, ¿no? En la misma quinta. Bueno, yo no tengo ni idea, evidentemente, pero está muy próximo. Y aquí es lo que ocurre, ¿lo veis? Aquí vemos cómo ha arrancado hacia abajo, corrigiendo un poco esa exhalación. ¿Hacia dónde debería ir? Bueno, pues ya está acercándose a la zona de soporte menor. ¿Lo veis? Es un mínimo que está visitando máximos previos, ¿lo veis? Entonces es lo que llamamos el concepto de soporte menor y es ahí donde han empezado a aparecer algunos compradores, ¿lo veis? Unos compradores. ¿Qué sería ideal? Hombre, ideal para nosotros, para incorporarnos de nuevo en este valor, ¿qué sería? Que cayera un poquito más. Es decir, que cayera un poquito más, hacia otra vela roja, y luego ya, sí, luego ya arrancara, porque corrigiendo esa vela roja, ese 4,7, que es la distancia que hay entre el cierre y la media de 20 sería aún más pequeña y por lo tanto nos permitiría entrar en un valor con una distancia con respecto a la media muy interesante, porque ya sabéis que nosotros utilizamos un poco el concepto barrio sésamo, y lo digo así en broma, pero yo creo que queda bien en la cabeza, ¿no? Nosotros, lejos de la media, no abrimos posiciones, cerca de la media sí abrimos posiciones, si nos da el patrón. Quiero decir, un buen patrón de compra 1 que me da aquí en el entorno de la media, perfecto. Un buen patrón de compra 1 que me da aquí arriba, lejos de la media, no me lo creo. No lo quiero. ¿Ok? No lo quiero. Bien, ese es el concepto que a modo de broma, pero que yo creo que queda bien en la cabeza, es el que llamamos concepto barrio sésamo. Cerca sí, lejos no abrimos posiciones. Se abren posiciones cerca de la media, se cierran posiciones lejos de la media. Punto. Es algo que creo que es fácil de recordar y que nos puede ser interesante para evitar grandes errores. Sobre todo grandes errores, porque yo estoy seguro que muchos de vosotros y de vosotras os sentís reconocidos cuando os digo, joder, es que parece que entro yo y se da la vuelta el valor, ¿no? Y cuando conoces estos conceptos, si repasas las acciones anteriores, las operaciones anteriores en las que has tenido pérdidas, te das cuenta de, claro, ¿cómo no voy a poder haber perdido en esta acción si es que compré a un 15% de la media de 20? ¿Al calor de qué? Al calor seguramente de que llevaba subiendo mucho tiempo y por lo tanto, pues no sé, en redes sociales, en newsletters, en medios de comunicación, estaban calentando un poco el valor y haciendo que llegara al gran público. Nosotros tenemos que escapar de ser el gran público. Nunca vamos a ser peces grandes. Nunca vamos a ser grandes fondos de inversión o grandes tal, pero, ni grandes gestores, pero lo que sí podemos ser es ponernos del lado que ellos operan, ¿ok?
Siempre, eso sería la clave. Y una de las cosas que nos va a ayudar a ponernos al lado de los peces grandes, no a ser pez grande, a ponernos en el mismo lado de operativa que el pez grande, es el concepto tan sencillo de barrio sésamo. Cerca de la media opero, lejos de la media es donde cierro posiciones. ¿Ok? Entonces, por eso, en el cross, ahora mismo lo que me interesaría es que cayera un poquito más, y a partir de aquí arrancar hacia arriba de nuevo. Y ese sería un buen momento de entrada en una acción que está en una etapa 2 en ambos marcos temporales cuando el IBEX todavía está en una. O sea que está demostrando una fuerza relativa importante. Me preguntáis, técnicas reunidas, también situación, ¿eh? No dice ni entrada ni salida, sino situación. Bueno, fijaros, técnicas reunidas tenía un aspecto muy bueno, ¿eh? Tenía un aspecto, o tiene, podríamos decir, no nos podemos dejar llevar por una semana mala que se estropee todo, ¿no? Pero fijaros el ciclo de vida, ¿no? Vemos cómo hace una etapa 4, una etapa 1 y ahora está en una etapa 2. Bien, la zona importante fue en cuanto superó esta zona de aquí. Correcto, porque es donde comenzó la etapa 2 en este marco temporal semanal. Después de una exhalación, está comenzando una inhalación, el retorno hacia la media de 20. Cada vez que hay una inhalación, siempre hay dos objetivos primeros. Primer objetivo, la zona de soporte menor, que es mínimos que están visitando máximos previos. Los máximos previos es esto, pues esto que acabo de marcar aquí es la zona de soporte menor y es donde deberían aparecer los primeros compradores. ¿Okay? En el caso de que esta zona no aguantara, ojo, porque la siguiente ya estamos en pues la zona de soporte mayor, que sería esta de aquí, los 7,20. Así que, ya antes incluso de esta, podría parar en la zona de la media de 20, que yo no la considero zona de soporte, pero sí que es verdad que en muchas ocasiones aguanta esos niveles. Entonces ahora, en semanal, está llegando ya al primer objetivo y es ahí donde esperamos que pueda haber algún tipo de parada. Si vamos al diario, también veíamos una etapa 2. En este caso, fijaros, podemos considerar todavía que estamos en etapa 2. ¿Por qué? Porque me vais a decir, oye Juan, pero es que siempre me dices que en etapa 2 la definición es que los mínimos relevantes sean crecientes y que si ya no hay mínimos relevantes crecientes, ya no hay etapa 2. Y llevado al extremo, tendríais toda la razón, ¿no? Este mínimo ya es más pequeño que este. Por lo tanto, los mínimos relevantes ya no van a ser crecientes. Bien, pero hay un matiz. Nosotros solo abro comillas, creemos los mínimos relevantes que ocurren cerca de la media de 20. Este, que está lejísimos de la media de 20, a ver si lo pongo, lejísimos de la media de 20, no es tan creíble. No es tan creíble. Claro, estas situaciones cuando ocurren cuando hay una subida espectacular previa, que aleja el precio tantísimo de la media de 20 que hace que nos genere lo que llamamos un mínimo relevante intermedio. ¿Vale? Entonces no nos lo creemos de todo y no lo tenemos en cuenta para el hecho de que haya perdido máximos o mínimos relevantes. El anterior para mí es este de aquí. Por lo tanto, está muy lejos de perderlo. Fijaros además también cómo la media de 20 continúa alcista a pesar de la tremenda caída de los dos últimos días y con la media de 40, por supuesto, también. Así que, ¿cuándo ocurriría aquí el comienzo de una etapa 3? Bueno, cuando hiciera aquí, imaginamos que este fuera ya un mínimo relevante, es decir, que el miércoles no hubiera perdido este mínimo, porque necesitamos 3 días hacia la izquierda y hacia la derecha con el mínimo más alto, y luego lo perdiera. Bueno, pues entonces ya empezaríamos la etapa 3 y la etapa 4, pero hasta el momento todavía no lo ha hecho. Si me preguntáis, oye, ¿crees que aquí ha terminado la caída? Bueno, pues no tengo ni puñetera idea, la verdad, pero la primera zona de control se va a encontrar aquí, ¿lo veis? Es la zona de soporte menor, sería un mínimo que está visitando máximos previos, y que además es donde confluyen aperturas y cierres. Bueno, es posible que todavía caiga un poquito más hasta esta zona. Y aquí aparecerían compradores, que sería la zona de los, ¿cuánto? 8,75, que máximamente es esta zona también de soporte menor, así que confluyen en ambos conceptos. Así que ese es un poco el escenario que considero más posible, que todavía caiga un poquito más hacia la zona de los 8,75. Apertura de cortos para CaixaBank. Vamos a ver CaixaBank si está para apertura de cortos. Bueno, para apertura de cortos, lo primero que yo me fijé y que ya descarté, que apertura de cortos es ¿en qué etapa estamos en ambos marcos temporales? En etapa 2. En etapa 2. Entonces, etapa 2, apertura de cortos en etapa 2. Apertura de cortos, para la persona que no sepa, significa ponerse bajistas, apostar a que CaixaBank va a seguir cayendo mucho, ¿no? Bueno, eso para nosotros
es el ABC de nuestro enfoque. Yo creo que quitándolo el ciclo de vida de la acción, que para mí es el pilar básico de lo que mostramos aquí en Seeds Mentor, operar a favor de tendencia en el 95% de las veces es una de las claves, para tener sostenibilidad en el tiempo en los mercados. Y abrir posiciones cortas ahora mismo en algo que no está explosivo, el concepto de explosivo es ese 5% que dejaba antes fuera, en algo que no está explosivo es para mí un error. Es para mí un error porque estás yendo contra tendencia, es hacer lo que yo llamo también en modo de broma, hacer el salmón, ¿no? Parece que estás buscando, tengo la corriente hacia un lado y yo intento buscar remolinos hacia el lado contrario. Alguno puedes encontrar y puedes ir contra tendencia, pero en realidad lo más normal es que la corriente te termine arrastrando. ¿Vale? Por eso es importante en el análisis de etapas que hacemos siempre, cada vez que abrimos un gráfico semanal, etapa 2 alcista. Está claro, mínimos relevantes crecientes, la media de 20 alcista, la media de 40 alcista, el precio haciendo máximos relevantes crecientes, bueno, etapa 2 alcista. Y en diario otro tanto de lo mismo. Tenemos otra vez el mismo caso de este mínimo relevante que es violado. Pero claro, fijaros dónde ocurre este mínimo relevante con respecto a su media de 20. ¿Lo veis? Es lejísimos. ¿Tenemos en cuenta este mínimo relevante a efectos de estructura de etapa? No. Si este mínimo relevante hubiera estado aquí y lo pierde, entonces sí, estaríamos hablando de cambio de etapa. Por lo tanto, para mí todavía continuamos en una etapa 2. Claro, ¿qué pasa? Que con una caída tan fuerte como con este hueco profesional dejado, hueco profesional aquí dejado, bueno, pues lo más normal es que tenga continuidad, sinceramente. Lo que yo pienso es que puede tener continuidad. ¿Hacia dónde? Ya sabéis, lo mismo que os dije antes. Cada vez que comienza una inhalación, la primera zona de parada es la zona de soporte menor. La primera zona posible de parada es la zona de soporte menor, que la definición de soporte menor es un mínimo que está visitando máximos previos, es decir, esta zona de aquí. No sería de extrañar que tras un intento de rebote, como en el pequeño rebote, como ocurre, preveemos que puede ocurrir en el IBEX, en ese escenario que manejamos y que comentaba antes, no sería de extrañar que tuviera cierta continuidad bajista hacia la zona de 3,20, una cosa así. ¿Vale? Sería muy habitual y que ahí tratara de reconstruir y recuperar el daño. Así que, desde luego, la persona que nos pedía para posiciones cortas, yo no lo veo. Vamos a ver, nos quedan 3 del mercado español. Vamos a ver BBVA. Aquí vemos otra cosa totalmente distinta. Fijaros, vamos a hacer un ejercicio. Voy a cambiar otra vez a CaixaBank y quiero que os fijéis solo en las medias. Y las medias en semanal, por ejemplo, en el gráfico de la izquierda. Vamos a verlo, ¿eh? Mirad las medias. ¿Lo veis? Claramente alcista. Vamos a ver BBVA rápidamente. ¿Cómo están? Claramente bajistas, ¿lo veis? ¿Veis cómo son dos bancos, es decir, dos acciones del mismo sector, pero que están en escenarios radicalmente distintos? Por eso es muy importante el tema de las medias. Más que porque no actúan como soporte y resistencia, para mi gusto, no actúan como soporte y resistencia, salvo el caso de la media de 200 plana, que ya sabéis, pero sí que es verdad que nos agilizan mucho el análisis, porque nada más abrir un gráfico y fijar los ojos en las medias, si están configuradas, como en este caso tengo yo aquí en ProReal Time, verdes alcistas, rojas bajistas, inmediatamente ya te lleva a pensar en el ciclo de vida en el que estás, en la etapa del ciclo de vida en el que estás. Y en este caso estamos ya, pues eso, retomando la etapa 4 en ambos marcos temporales. En ambos marcos temporales. ¿Dónde estamos? ¿Estamos llegando a zonas importantes? Sí. Sí. ¿Cuál es la zona importante? Bueno, está clarísima, ¿no? La zona de los 4,18. ¿Por qué? Os decía antes, oye, las medias móviles no las considero zona de soporte o zona de resistencia. Lo que sí considero es la media de 200 plana suele actuar como soporte cuando hay una caída muy fuerte hacia ella o cuando hay una subida muy fuerte hacia ella. Por ejemplo, por suerte aquí en este mismo gráfico tenemos las dos casuísticas. Fijaros, caída enorme. ¿Dónde se para? Justo en la media de 200. Caída enorme. ¿Dónde está? ¿Puede continuar bajando? Posiblemente. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Sería muy habitual, ¿vale? Sería muy habitual que en esta zona se detuviera esa caída. Fijaros en el gráfico diario. Mirad qué subida. Subida fuerte. ¿Dónde se para? En torno de la media de 200. ¿Lo veis? Es el mismo ejemplo. Es el único caso. Son los únicos casos en el lado alcista y el lado bajista, porque la bolsa es simétrica. Lo que explico para el lado alcista es aplicable para el lado bajista. Es el único caso en el que yo considero que una media puede actuar como soporte o resistencia. Bien, la pregunta que nos hace, no sé si es suscriptor o simplemente seguidor nuestro, es
si es para apertura de cortos, el momento de apertura de cortos. La respuesta es radicalmente no. Y vuelvo otra vez al concepto barrio sésamo. Fijaros cómo está en diario y fijaros este indicador que nos ha desarrollado Ismael, que nos marca la diferencia del precio con su media de 20. Y es un 12,100, un 12% de distancia. ¿Lo veis? Bien, este indicador lo podéis descargar directamente desde la plataforma, de la plataforma de Sysmentor si no lo tenéis. Este 12,15% nos habla del concepto de lejos de la media de 20. Abrimos posiciones cortas tan lejos de la media de 20 y además tan cerca de una zona de soporte como es esta, jamás. Estarías entrando a contrapié. Estarías entrando a contrapié. ¿Que es posible que tú entres en corto el lunes a primera hora y todavía puedas recuperar, puedas ganar este tramito? Seguramente. Seguramente, de hecho, puede ser. Sin embargo, además, teniendo en cuenta que pienso que puede abrir un poco más arriba, algo así, para ser más exactos. Que suba, intente subir un poco y luego se caiga hasta esta zona. Bien, pero estarías entrando a contrapié, estarías entrando dejándote llevar por los ecos de la gran caída que ha tenido el sector y bueno, el sector y algunos de los bancos, ¿no? Que en una semana se han dejado, en este caso del BBVA, pues fijaros, se ha dejado un 13%, ¿no? Entonces, claro, eso que suena en nuestras cabezas, la banca está cayendo mucho, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Vale, perfecto. Pero que está cayendo y que está en etapa 4 es perfecto. Yo eso lo compro muy bien, escenario para posiciones cortas. Pero ya sabéis que siempre son dos patas. Primero, gráfico de la izquierda, ¿hacia dónde va el río? Efectivamente, hacia abajo. Gráfico de la derecha, timing. ¿En qué momento adecuado me subo? Y ese timing no es el correcto ahora mismo, porque nosotros abrimos posiciones cerca de la media de 20, no lejos de la media de 20. Por lo tanto, sería un error gordo, en mi opinión, abrir posiciones cortas en BBVA ahora. Que ojo, que en el medio plazo no significa que esto no pueda terminar aquí abajo, a 3. Sí, eso puede ser, sin duda alguna que puede ser. De hecho, como pierde la media de 200, pues fijaros, tiene aquí una zona de soporte en 3,9 y el siguiente estamos en 3,5. O sea que pudiera ser perfectamente que a medio plazo ocurriera eso. Ok, entonces significaría que el IBEX también está retomando etapa 4 y todas estas cosas, ¿no? Pero desde el punto de vista de swing trading, que es lo que yo estoy manejando aquí, el timing no es el adecuado para abrir posiciones cortas. Sabadell para cortos también. Vamos a ver si Sabadell para cortos. Bueno, fijaros, me recuerda a CaixaBank, en el sentido de, fijaros la etapa, la media de 20 alcista, mínimos relevantes que vienen marcados por estas flechitas, que también es un indicador que tenemos y que os podéis descargar en la plataforma, que es automático, también crecientes, ¿lo veis? Y en diario otro tanto de lo mismo, ¿lo veis? Otro tanto de lo mismo. Con la misma particularidad, además, dejadme un momentito, vamos a eliminar esto. Bueno, mira, no lo voy a eliminar para que veáis por qué lo tengo puesto. Tenía aquí puesta la distancia entre 15, entre la media de 20, el precio y la media de 20, ¿lo veis? Y era un 15,96. Y aquí, recuerdo que estaba diciendo, la última vez que lo analizamos, decíamos, oye, no es el momento de abrir posiciones largas, no es el momento de comprar. ¿Por qué te preguntan siempre en estos escenarios, en estos momentos? Porque ya ha subido mucho, porque ya oían la fecha, 26 de mayo, en torno a esa fecha, joder, es que Sabadell está subiendo muchísimo. Madre mía, debo ser el único tonto inversor de España que no está comprado en Sabadell. Debe ser. Y entonces, ala, quieren entrar. No hagáis eso. No os dejéis llevar. El objetivo de Sysmentor es que lleguéis a ser autónomos en la toma de decisiones, que no necesitéis de nadie. Y para ello tenéis que fijaros en estos conceptos que os vamos explicando. Por ejemplo, conceptos que, no sé, igual os banalizo mucho diciendo barrio sésamo, pero que intento que sean lo más sencillos posibles diciendo, oye, después de 4 velas seguidas verdes y tan lejos de la media, si sabemos que los precios se mueven en exhalaciones e inhalaciones, que es como un acordeón con respecto a la media de 20, es absurdo abrir una posición larga aquí. Claro, yo no sé, cuando decía esto, decía, yo no abro posición larga, yo lo veía así, fijaros. Bueno, yo no, lo veíamos todos así ese día. Ahí, ¿vale? Y decía, no, ni de coña, abro yo aquí en posiciones largas. Y ojo, que me arriesgo, y alguna vez me lo han dicho, a que haga otra vela enorme hasta aquí arriba y me digan, por no entrar me he perdido un X%. ¿Vale? Pues seguramente, yo no sé a día de hoy si esto va a continuar hacia la zona de resistencia buena o ya se va a girar, no lo sé. Lo que sí sé es que yo a un 15% de la media no entro.
¿ok? Y me arriesgo a dejar de perder, porque solo esta cuánto era, un 3,88. Me arriesgo a dejar de ganar a esa persona que lo decía, que quería entrar ahí, pues evidentemente a lo mejor hubiera perdido ese 4%, ¿vale? Bien. Yo lo que muestro aquí es nuestra forma de operar. Y nuestra forma de operar jamás vas a abrir una posición a un 15% de la media. Bueno, jamás no. Hay dos excepciones que ya algunos las conocéis, ¿no? Pero salvo esas dos excepciones, por norma general, obviamos una entrada en largos después de 4 velas seguidas, además potentes, y que lleva el precio a un 15% de la media de 20. Vale, insisto mucho en esto porque veo en la gente que se acerca a Six Mentor y que comienza, pues veo que ese es un error muy, 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 muy típico. Y que es lógico, ¿eh? Y que es lógico. Cuando nos bombardean desde los medios y desde el entorno, vamos a llamarlo bursátil, en cualquiera de sus formas, pues a veces, si no tienes los conocimientos adecuados, es muy difícil abstraerse de todos esos mensajes, ¿no? Nos pasó mucho con el tema de Bitcoin, cuando los primeros pepinazos que llegó a 20.000 inicialmente, ahí no, era bestial la cantidad de gente que quería subirse ahí. Cuando luego volvió a 60.000, pues imaginaros la locura que había, ¿no? Y por eso es muy, 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 muy importante, lo veremos después el tema de cripto, es muy importante tener estos conceptos bien, bien definidos. Ahora, ¿qué está haciendo? Bueno, ahora volvemos a la situación de ahora. Y ha hecho este máximo relevante, este mínimo relevante, que para nosotros no lo tenemos en cuenta desde el punto de vista de la gestión de etapas, porque está lejísimos de la media de 20. ¿Vale? Por lo tanto, para nosotros todavía estamos en etapa 2 en ambos marcos temporales. En ambos marcos temporales. ¿Hacia dónde puede caer ahora? Hombre, pues cuidado porque puede tener cierta continuidad. Fijaros, la siguiente zona de control es la zona de esta de aquí, de lo que llamamos el soporte menor. Y está en 0,75. Así que todavía podría tener una caída más fuerte. Todavía podría tener una caída más fuerte dentro de la etapa 2 que tenemos. Tenemos solo un cierre por debajo de la media de 20. Debería tener otro para ya empezar a pensar en una etapa 3, que puede ser. Además, ha hecho un techo redondeado, ¿lo veis? Este techo redondeado, techo en congestión, es muy difícil de superar, no como este techo en V, ¿lo veis? Yo todavía ayer en el curso lo explicaba de esta manera. Imaginaros, ¿os acordáis que yo siempre os digo que en bolsa lo único que hay es una batalla entre dos ejércitos, ejército comprador y ejército vendedor? Eso es lo único que hay, es decir, ley de oferta y demanda. Bien, ¿qué pasa? Imaginaros que en cada zona de resistencia, en cada vela que forma una resistencia, hubiera 10.000 soldados del ejército vendedor. ¿Vale? Entonces, en este caso, que es en V, esta resistencia que viene marcada por esta cota de los 0,8194, me parece, 0,8196, lo que hay es 10.000 soldados. Entonces, de la que subes, te vas a tener que enfrentar con ¿cuánto? Contra 10.000 soldados. Si tú tienes más, a igualdad de fuerzas, digamos que a igualdad de armamento, podríamos decir, pues lo más normal es que lo pases. Pero ¿qué pasa cuando tienes una resistencia formada por todas estas velas? Esta congestión de velas. Pues aquí no tenemos 10.000, aquí tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 120. Necesitarías subir con un ejército superior a 120, es decir, con mucha más demanda. ¿Vale? Bueno, es un ejemplo chorras, pero que yo creo que nos ayuda también a fijar muy bien el concepto de los tipos de resistencia. Hay resistencias fuertes en zonas de congestión y resistencias débiles, que son más fáciles de superar. ¿Qué es una resistencia? Sí, pero que a poco que subas con cierta fuerza la vas a poder romper. Entonces, ¿qué pasa? Que si ahora esto sigue cayendo hacia la zona de soporte menor, por ejemplo, y vuelve a arrancar, es muy posible que cuando llegue aquí no pueda con ello. Porque hay muchos, hay 120.000, habíamos dicho, ¿no? Me parece. Hay 120.000 soldados ahí diciendo, cuidado que nosotros estamos aquí. Hay mucha gente enganchada aquí, que cuando llegue el precio aquí, pues probablemente empieza a soltar papel, empieza a vender, ¿no? Bien, bueno, ese es un poco el escenario que vemos. También me lo pedían para posiciones cortas, evidentemente no aplica en etapa 2 alcista y que no esté en situación de explosivo, por lo tanto no aplica la posibilidad de posiciones cortas, yo no lo haría. Vamos a la última, venga. La última que me habéis pedido es ADL. A ver si la veo por aquí. Ahí está, ADL. Vale, ADL, las medias. Y además verlas así, media 20 bajando, media de 40 bajando, en diario, media de 20 bajando, media de 40 bajando. ¿Qué nos habla? Etapa 4 bajista del ciclo de vida. Etapa 4. Estamos en tendencia bajista. En tendencia bajista. Y además estamos en mínimo histórico, por lo que veo. Vale, bien. Dicho esto, fijaros, aquí hay que resaltar varias cosas. Primera cosa a resaltar, esta. Vamos a ver.
Vamos a poner aquí la zona de soporte. Ahí la tenéis clara, en los 0,2920. Normalmente esto es lo que conocemos y que vemos en el curso básico, en el primero, como una pausa que refresca, una pausa para coger impulso. ¿Mm? Imaginaros, yo lo suelo explicar para el lado alcista, que es muy fácil, pero luego le voy a dar la vuelta para que sea para el lado bajista. Este concepto de pausa que refresca o pausa para coger impulso se caracteriza porque imaginaos que vosotros estáis subiendo una montaña, hacéis un fin de semana y os subís a una montaña cerca de vuestra localidad y que os lleva en la subida 4 horas. Y vais subiendo y a las 2 horas, oye, pues paráis a tomar un poco de agua, paráis a tomar un bocata que os lleváis, lo que sea, y descansáis. Bien, descansáis, entonces vais subiendo y se para lateralmente. Y luego, cuando acabáis, 20 minutos o lo que sea, recogéis todo, y cogéis la mochila y continuáis hacia la cima, ¿no? Bueno, pues eso es el concepto de pausa que refresca. En el lado bajista es lo mismo. Imaginaos que estáis bajando esa misma montaña y bajáis, bueno, ya no bajáis en 4 horas, bajáis en 2, pero bajáis la primera y vais bajando muchísimo, que bajar cuesta mucho, que hace mucha rodilla. Y a mitad de camino paráis un poco, paráis un poco, para luego continuar bajista. ¿Y cómo sabéis que eso es una es una pausa que refresca y no el comienzo de una etapa 1? Bueno, pues tiene dos características principales. La primera característica es que durante toda esta pausa que refresca, el precio continúa por debajo de la media de 20. Si fuera a ser una etapa 1, el precio se metería por encima de la media de 20. ¿Vale? Segunda característica, el volumen. El volumen durante este momento en el que estás descansando se seca. ¿Lo veis? Asociad el volumen a nuestras pulsaciones cuando estamos bajando o subiendo esa montaña. Mientras estáis bajando a tope esa montaña, corriendo casi, ¿cómo están vuestras pulsaciones? ¿Cómo está vuestro volumen? Arriba. ¿Lo veis? Muy fuerte. Cuando decidís parar esos 10 minutos para descansar un poco, porque todavía queda otra hora de bajada, ¿qué hace? Os sentáis y ¿qué pasa en esas pulsaciones? Van bajando, ¿lo veis? Van bajando. Bien. Bueno, pues ahora tiene toda la pinta de que ADL va a tener cierta continuidad bajista. Si vemos que pierde los 0,29, imaginaos que hiciera esta, vais a ver cómo este volumen vuelve a crecer. Probablemente no llega a este nivel del día 19, pero vais a ver cómo va a aumentar con fuerza. Y esto sería la pausa que refresca, el concepto pausa que refresca, pausa para coger impulso, y que suele romper por el mismo lado que la tendencia previa, que en este caso era bajista. ¿Vale? Así que este es el escenario que considero en ADL y que con esto cerramos el apartado que teníamos dedicado al mercado español y a las acciones que nos habéis solicitado. Muchísimas gracias por vuestras preguntas porque hacen que esto sea un poco más dinámico. Vamos a saltar ahora, vamos a la siguiente zona, que es irnos al otro lado del charco. Nos vamos a Estados Unidos. Ya tenéis en pantalla el Standard & Poor's a través de su ETF, el SPY. Bueno, como siempre, tenemos el ciclo de vida de etapas, ¿no? Siempre empezamos analizando el gráfico semanal para ver en qué etapa se encuentra en cada marco temporal, ¿no? Y en semanal estamos en etapa 4. Está clarísimo, máximos relevantes decrecientes, mínimos relevantes decrecientes, predominan las velas rojas, bueno, lo que ya sabéis, ¿no? Al precio siempre por debajo de la media de 20. Bueno, fijaros que el escenario que teníamos hasta la semana pasada era un escenario de posible continuidad alcista. Cada vez que veáis esto, que es el patrón que conocemos como patrón 1, 2, 3, lo que hacemos es, la vela 2 es la que nos marca la clave, es la clave de todo. Si supera el techo de la vela 2, vamos a tener continuidad alcista hacia bastante más arriba. Si pierde el mínimo de la vela 2, pues fijaros, como esto es un movimiento fluido, lo más normal es que se vaya para abajo con fuerza. Y en este caso ha ocurrido el escenario 2. Fijaros, ha ocurrido este escenario 2 y además con algo preocupante para el lado alcista o maravilloso para el lado bajista, como queráis verlo. Esto es una potente topping tail. Potente topping tail. O sea, estilo a esta, solo que a lo grande. Estilo a esta vela. Solo que a lo grande, y eso suele tener continuidad bajista, así que cuidado si está largo y si se está buscando este rebote hacia la media de 20, cuidado porque puede tener problemas. Así que el escenario parece de continuidad bajista en el Standard & Poor's en marco temporal semanal. En diario vemos aquí cómo había comenzado una etapa 1, porque ya veis, ¿os acordáis de ADL?
que la acabamos de ver, ADL en el mercado español, ADL nunca se metía por debajo de la media por encima de la media de 20. Fijaros, voy a ponerlo. ADL durante esta parada, ¿veis? Nunca se metió por debajo de la media, por encima de la media de 20, ¿lo veis? Esa es una de las diferencias. En este caso, Standard & Poor's también venía cayendo en una etapa 4, pero se ha metido por encima de la media de 20, tratando de comenzar una etapa 1. Bien, de momento, para mí continúa siendo una etapa 1. ¿Okay? Es verdad que está en serio peligro de continuidad. El precio está superando la media de 20 y perdiendo la media de 20. Y ahora tal parece que puede tener incluso continuidad bajista. Sí, vamos a ver el escenario de que la siguiente cota, que es esta de aquí, de los 383, que es donde está la zona de mínimos anteriores, la perdiera. Si perdiera esa cota, el escenario de etapa 1 habría sido fallido y deberíamos reestructurarnos en nuestro pensamiento hacia el retorno de la etapa 4 también en ese marco temporal. Ahora mismo lo que pienso es que bueno, puede tener cierta continuidad bajista hasta esta zona donde aquí deberían aparecer compradores, sinceramente. Aquí de inicio debería haber algún intento de rebote en esta zona. Vamos a ver el Nasdaq. El Nasdaq. A ver, aquí lo tenemos y bueno, yo creo que es exactamente lo mismo. Vemos el patrón 1-2 fallido, 1-2-3 fallido, que ha perdido este mínimo y que ha caído. Fijaros que aquí, al igual que en el Standard & Poor's en diario, se había metido en etapa 1 y como había hecho una zona de soporte clara aquí, ahí, cuya pérdida pues estaba claro que con este movimiento fluido podría tener ciertas consecuencias. Además, es importante fijarse en las pequeñas, hay muchas velas que llamamos de transición y hay unas velas que llamamos key, que llamamos velas clave, ¿no? Y para mí las velas clave son estas. Fijaros esta. Esta es una vela clave. Fijaros el mensaje de esta vela, ¿eh? Es tremendamente potente. Más que el mensaje de esa vela, lo que no ocurrió de ese mensaje de esa vela. Fijaros. Mirad, si la vemos así, anda. Es el arranque, el siguiente arranque, ¿no? Tras 2 días de consolidación es el siguiente arranque. Esto debería tener continuidad. Y sin embargo, en la vela siguiente, fijaros lo que hace. Elimina el 90%. Es un arranque fallido. Dices tú, uy, algo falla aquí. Si esto iba a comenzar ya tratar de pelear por una etapa 2, esto no debería haber tenido continuidad. Es un mensaje fallido alcista. Este continúa hacia abajo, otro arranque no tan potente como este. ¿Por qué este es menos potente que este? ¿Por el tamaño? Vale, podría ser parte, pero no es la razón fundamental. La razón fundamental es que esta vela grande elimina los máximos anteriores. Este no. ¿Vale? Por tanto, es otro arranque más débil, pero otro intento de arranque alcista que es anulado. ¿Lo veis? Entonces, cuando un precio, una acción a través de las velas, veis que amaga irse a un lado, no puede, amaga irse otra vez al mismo lado y no puede, lo más normal es que gire en el sentido contrario. Y eso es lo que ha ocurrido. Ha girado en el sentido contrario y se nos ha caído con fuerza. ¿Con fuerza? ¿Hacia dónde? ¿Tiene pinta de tener más caída? Luego veremos. Yo creo que sí. Lo que yo crea vale nada. Luego os digo por qué creo que sí, y eso ya tiene un poco más de valor, ¿vale? Lo que pienso es que puede tener cierta continuidad bajista todavía hasta esa zona. Y ojo, porque como pierda esa zona, por la siguiente ya estamos hablando de zona de control en los 261, que es la media de 200 en semanal, ¿vale? Russell. Bueno, supongo que ya todos, por lo menos los seguidores de Seed Mentor, de los seguidores de nuestro canal, que por cierto, acabamos de llegar a los 700 seguidores. Muchas gracias por ello y seguimos creciendo. Fijaros dónde se ha parado. ¿Os acordáis antes que os hablaba de una caída tremenda hacia la media de 20, hacia la media de 200, perdón? Pues esa media solía actuar como soporte. Pues aquí lo tenéis otra vez. ¿Lo veis? Eso sí, la primera vez que la toca es muro. La segunda, cuidado. La segunda, si es inmediatamente después, cuidado porque suele ser mantequilla. Así que cuidado con este escenario. Si perdiera esta zona de los 1696, estamos hablando de que la siguiente cota estamos en 1500. O sea que cuidado porque que es el origen de este impulso, que es el objetivo final que habíamos dicho. Habíamos dicho, acordaos de la frase que os digo, the bigger the top, cuanto más grande es el techo, the bigger the drop. Más grande es la caída. Y lo más normal en estos casos con techo redondeado es que terminen en el origen del impulso en 1500. Así que no sería de nada de extrañar ver aquí al Russell dentro de unos meses. Bien, aquí en el diario teníamos una etapa 1 y un fallo de ruptura de continuación alcista. Fijaros, vamos a ver si lo detectáis. Primero, etapa 4, todo este tramo, lo veis clarísimo, etapa 4, y aquí
este primer aviso de etapa 1. ¿Por qué? Uno, porque ha eliminado el 100% del último impulso bajista, ¿lo veis? Lo ha eliminado. Y dos, porque es el primer cierre por encima de la media de 20, cosa que no había ocurrido antes, ¿lo veis? Bien, esta es segunda vela, la del 27 de mayo, es la confirmación de etapa 1. Perfecto. Y hace un máximo relevante. Ese máximo, el primer máximo relevante de la etapa 1 es el que nos marca, el que nos va a marcar, en caso de ser superado, el inicio de la etapa 2. ¿Ok? Y fijaros lo que ha ocurrido. Tenemos ahí esto. Entonces, cuando vemos este cierre, ese cierre es lo que llamamos una ruptura de continuación alcista. Y lo vimos antes en un gráfico, no recuerdo en cuál, tenía una ruptura de una resistencia exactamente igual que lo que vemos en el Russell, y os decía, oye, la clave es que al día siguiente tenga continuidad alcista, porque si no, tenemos lo que conocemos como fallo de ruptura de continuación alcista, y en ese caso el precio se irá a parar a esta zona como mínimo, que es la zona del mínimo del soporte previo. ¿Ok? Bueno, pues fijaros lo que ha ocurrido en la vela siguiente. Ha eliminado el motivo de entrada. ¿Lo veis? Lo ha eliminado al 100%. De hecho, es una top Intel encubierta. Y como eso ha ocurrido, lo más normal es que esto se nos vaya hacia esta zona. ¿Vale? Y eso es lo que ha ocurrido y siempre decimos como mínimo. Pues en este caso ha ido más allá, ¿no? Entonces, lo que es un fallo, ¿os acordáis antes del Nasdaq que decíamos, tiene mensaje alcista? Tenía un intento de escape alcista que ha fallado. Bueno, en el Nasdaq había dos velas que habían intentado irse hacia arriba, una más fuerte y una más débil. En este caso tenemos una y es muy fuerte, porque ha superado máximos anteriores y ha superado resistencia. Y sin embargo no ha podido. Entonces, al final termina rompiendo por el otro lado. De momento yo considero todavía una etapa 1, considero todavía una etapa 1 y así lo consideraré siempre y cuando no pierda el siguiente mínimo relevante, ¿no? Antes os decía, considero que todavía puede caer un poquito más. ¿Y cómo haces eso? ¿Sacas el dedo y miras, a ver, pienso que queda un poquito más? No, evidentemente no. ¿Qué hacemos? Utilizamos lo que llamamos los indicadores de amplitud y sentimiento de mercado. Todo esto lo publicamos todos los lunes en la plataforma para saber por dónde andamos. Y la voy a poner aquí en pantalla. Aquí lo tenéis. Fijaros, este es el McClellan y el ratio put-call, que son los indicadores de corto plazo. Son los que nos indican los grados de sobrecompra y sobreventa del mercado. La sobreventa del mercado en el McClellan ocurre cuando el indicador está en torno a menos 60, de menos 60 a menos 90 o así. Más de menos 90 está totalmente sobrevendido. Y en este caso está en menos 40. Se está aproximando, pero parece que le queda un poco, ¿verdad? Le queda un poco de caída. Por eso digo que pienso que todavía puede caer un poquito más el mercado. Sin embargo, el ratio put-call ya está en zona de sobrecompra, de sobreventa, que es por encima de 1,20. Acaba de pasarla ahora mismo, esta semana. Acaba de pasarla. Normalmente nosotros le hacemos caso al mensaje de estos dos indicadores de corto plazo cuando ambos dos nos dicen la misma lectura. Cuando los dos están sobrevendidos, en este caso. ¿Están los dos sobrevendidos? Todavía no. Tenemos a uno que sí, ratio put-call. Tenemos al ratio McClellan que no está sobrevendido. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en Stock Charts, es gratuito y lo podéis configurar y si tenéis alguna duda me escribís cómo configurarlo o bueno, lo buscáis en la plataforma que también estáis. Si no, hacemos un pequeño vídeo que es muy sencillo programarlo. Entonces, por esta razón, es por la que yo considero que el mercado americano todavía puede caer un poquito más. Ya antes os decía, oye, yo creo que puede caer un poquito más. Lo que yo crea, validez ninguna. Pero si esa creencia está basada en algún dato objetivo, como puede ser que está en 39,92, cuando la zona de sobreventa es menos 60, bueno, pues ya tienes una argumentación para darle sentido a lo que estás diciendo, ¿no? Bueno, pues entonces, esta es la razón por la que considero que en el mercado americano todavía le puede quedar un poquito más de caída, que además me coincide con que sería el acercamiento a la zona de soporte donde deberían aparecer compradores. Así que, bueno, no sé extrañar que arrancara un poquito para arriba, porque ya lleva 3 días seguidos cayendo, pero que luego pudiera tener cierta caída posterior. Bien, una vez dicho esto, vamos rápido y vamos a ver las acciones que nos habéis pedido para el mercado americano. Empezamos por Tesla, que es la primera que nos habéis solicitado. Fijaros, como siempre hacemos el análisis en semanal, el análisis de etapas. Y aquí vemos como la media de 20 está bajando, como la media de 40 se acaba de poner roja, está plana en realidad, pero se acaba de poner roja. Máximos relevantes decrecientes,
mínimos relevantes decrecientes. Definición de etapa 4. Bien. Y dentro de las etapas, los precios se mueven en exhalaciones e inhalaciones. ¿Exhalación qué es? Alejamiento del precio de la media de 20. Inhalación qué es? Acercamiento del precio a la media de 20. En este caso, el acercamiento ha quedado muy, muy lejos de la media, lo cual habla de la debilidad que hay en este valor. Bueno, pues de momento ahora parece que todo el camino, todo parece indicar que Tesla se va a ir de nuevo a retestear la zona de los 630, que es donde está la zona de los 625. Vamos a ver, que es la zona donde se ha parado la vez anterior. Mejor dicho, ahí no, aquí. A ver, lo muevo un segundito. Aquí. 620, ¿vale? La zona de los 620 y eso tiene toda la pinta de que se dirige hacia esa cota. En diario, fijaros, en diario todavía tenemos una etapa 4, porque solo tenemos un cierre, claro, por encima de la media de 20. La estructura es de máximos relevantes decrecientes, etapa 4, que ha hecho un patrón de venta 1 con retest y que, bueno, pues tiene toda la pinta de que como veamos que Tesla cierra por debajo de 683, se va a ir directamente a los 620 mencionados. ¿Vale? Ese es el escenario que considero en Tesla. Y por el lado alcista, en realidad todavía no la veo interesante. Solo la vería si acaso si superara los 800, por hablar en términos redondos. ¿Vale? Por lo tanto, este es el escenario para Tesla. Que me la pedían para posiciones cortas, por lo que veo, para abrir posiciones cortas. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que el siguiente objetivo, si pierde este mínimo, se va aquí, estamos hablando de un 9. Bueno, vale. Es un 9%, puede ser. Si pierde esta cota, a cierre con stop aquí encima, objetivo aquí abajo, ¿vale? En torno a los 9. Vamos a decirlo porque hay gente que nos escucha en podcast y esto de aquí arriba y abajo queda un poco etéreo. Queda un poco. Si pierde los 683, tiene un objetivo en los 620 y deberíamos poner el stop por encima de los 725, más o menos. ¿Vale? Ese sería un poco el planteamiento porque tiene toda la pinta de dirigirse hacia ese nivel. Continuamos con las siguientes que nos solicitáis. Nvidia, vamos a ver Nvidia, a ver cómo está. Bueno, muy parecido, etapa 4, etapa 4 en ambos marcos temporales. Bueno, etapa 4 en semanal, vamos a ver matices. Y también otro valor que tiene pinta de dirigirse a la zona de soporte de los 157. En diario habíamos intentado una etapa 1, y fijaros la negación, esto es igual que el Nasdaq, la negación de este movimiento alcista, ha hecho que rompa por el lado bajista. Fijaros, rompe la zona de soporte, ¿la veis? Rompe la zona de soporte y desde ahí se nos empieza a caer. Con mucha fuerza además, porque como es un movimiento fluido, no hay zona de congestión, pues eso hace que lo más normal es que Nvidia todavía tenga cierta continuidad bajista hacia la zona que he mencionado de los 160. ¿Vale? Así que ese es un poco el escenario que considero que puede ocurrir para los próximos días, caída hacia 160. Os preguntáis por Google. Vamos a ver Google, Alphabet, aquí lo tenemos. Fijaros, Google ha hecho el ciclo de vida maravilloso. Fijaros, etapa 2 con vías del tren. ¿Veis las vías del tren? El paralelismo. Paralelismo entre la media de 20, entre la media de 40 y el precio. ¿Lo veis? Ese es el tipo de tendencia robusta. Y solo cuando se empieza a perjudicar, cuando empieza a no ser tan limpio, mirad qué limpieza. ¿Veis barullo? ¿Limpieza? Barullo. El barullo significa, fin, esa etapa ya no está tan sana. Claro, se acaba. Ok, y empieza el ciclo de etapa 3 y ahora etapa 4. Está etapa 4 en proceso de inhalación y ahora comienzo de exhalación de nuevo. Ok, bien. En diario hay un intento de etapa 1, aquí lo tenemos, porque ya tenemos varios cierres por encima de la media de 20, ha eliminado el último máximo relevante decreciente, etapa 1 del libro, y ahora estamos, pues eso, cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20. Fijaros, cuando en la subida se dejan huecos, como este, ¿veis este hueco? Ahí. ¿Eso qué significa durante la bajada? Significa soporte. Entonces, aquí van a aparecer compradores, aquí van a aparecer compradores. Esta va a ser la clave. ¿Tiene pinta de que puede continuar cayendo? Sí, igual que todos. Pero aquí se va a encontrar entre 2172 y 2182. Lo más probable es que aquí haya cierta presión compradora, que aparezcan compradores. Y a lo mejor aquí aguantan y luego vuelve otra vez a irse hacia arriba. Así que lo que considero para Google es que todavía no es momento de abrir posiciones cortas. No es momento de abrir posiciones cortas. Y porque puede haber zona de soporte muy cerca. Muy cerca. La posición corta debería estar abierta en esta zona, ¿no? Cuando perdió el mínimo, patrón de venta 1 aquí. Como mucho, vamos, como mucho.
pedís a Matt para posiciones cortas. Vamos a ver. Ciclo de vida, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Exhalación, alejamiento del precio de la media, inhalación, exhalación, ¿lo veis? Ahí estamos. Vale, ahora mismo está justo en la zona de soporte, justo en la zona de soporte. Se ve, yo creo que un poco mejor en diario, ¿no? ¿Tiene pinta de que puede tener continuidad bajista? Sin duda. ¿Abrimos posición corta a un 9%, casi un 10% de la media? ¿Y en zona de soporte? No. No. Quiero que quede claro que no son dos cosas incompatibles. Primera cosa, creo que Amat puede tener continuidad bajista e incluso irse hacia la zona de 80-83. Sí, lo creo. Entonces, parece que la consecuencia lógica es, oye, pues abrimos posiciones cortas ya, ¿no? Para aprovecharnos. Pues no, porque el timing no es el adecuado. No abrimos posiciones cortas a un 10% de la media, a un 9% de la media. No abrimos posiciones cortas ya cuando tiene 1, 2 y 3 velas en el mismo sentido. Me canso de deciros que con 5 va a haber un giro casi seguro, pues estamos ya más allá de la mitad del swing, ¿no? Del movimiento. Y además estamos en zona de soporte. Estamos en zona de soporte. Así que, ¿qué sería mi escenario fantástico para poder utilizarlo? Bueno, pues que esta zona, aunque pudiera caer un poquito más, esta zona aguantara. Es decir, no sé, que hiciera algo así, que cayera un poquito más y luego hiciera una vela, que aguantara un poquito. Y luego, sí, luego ya si vemos que rompe esta cota, porque claro, la media de 20 se va a dar la vuelta y va a empezar a bajar. Si perdiera esta cota, entonces sí que volveríamos sería un gran momento para abrir posiciones cortas, pero no ahora. Quiero decir, la media de 20, fijaros, voy a poner un poco más grande, todavía está incluso alcista. Claro, no va a durar muy alcista, probablemente mañana ya empieza a ser bajista y empieza a caer. Al empezar a caer, si el precio aguanta en esta zona de soporte, esta distancia del 9% se va a ir reduciendo, ¿ok? Y vamos a suponer que nos llega a un 4%. Y luego arranca y rompe hacia abajo. Ese sería el gran momento para entrar en posiciones cortas en una acción que tiene muy buena pinta para el lado bajista, para irse hacia la zona de 82. ¿Ok? Muy buena pinta. No sé si esta la tengo en añadir a la lista. Semana 24 bajista. Me la añado. ¿Ok? Y además la resalto en rojo porque no es para mañana. No es para el lunes, pero a lo mejor sí es para el jueves o el viernes. ¿Vale? Además, muy interesante. Enhorabuena a quien la ha pedido porque tiene buen gusto. Netflix, vamos a ver. Bueno, yo creo que la etapa está clara, no tiene ninguna duda. Etapa 4 en este marco temporal. Lejísimos de la media en semanal, un 40%. Tiene potestad de poder hacer una inhalación muy potente, pero para ello, fijaros, en diario tiene que consolidar esta etapa 1 que tiene ahora mismo en el mercado. Tiene una etapa 1, pues está cortando hacia arriba la media de 20, ya los mínimos relevantes veis que ya no son decrecientes. Ahora la ha cortado hacia abajo el viernes con este hueco. Y ahora, pues realmente esta acción habría que vigilarla estas cotas. Es decir, 207 a cierre, 207 a cierre, para arriba, un buen momento de entrada, porque podría irse hacia los 250, 248. Por el lado bajista, pues bueno, ahora todavía no entraríamos, la verdad, porque tiene zona de soporte importante aquí, en los 175, tiene otra zona de soporte con mínimo relevante en la zona de 162. Digamos que tiene muchas zonas de soporte. Y en resistencia, si rompiera esta, fijaos, la siguiente zona de resistencia está muy arriba, ¿ok? Está en la zona esta de los 248, que desde precios de entrada estamos hablando de un 20%, ¿ok? Bien, y en el lado bajista estamos hablando de que si pierde este, fijaros, estamos hablando de un 2% y ya tiene la primera zona de soporte. Y la siguiente zona de soporte estaría a un 10%, ¿vale? Están demasiado próximas. Así que bueno, este es el escenario en Netflix. Yo de momento me mantendría al margen y solo abriría posiciones largas si supera los 207 a cierre. Cerramos el mercado americano con Cisco. Cisco, bueno, etapa 4 en ambos marcos temporales, yo creo que hay pocas dudas, ¿verdad? Ha intentado una inhalación y no ha podido. Habla de la debilidad. Y fijaros aquí qué oportunidad nos ha dado de patrón de venta 1. Fijaros. Ahí, entrada en cuanto pierde este nivel. Acerca hacia la media de 20, ¿ok? Construye este soporte, anula estos dos intentos alcistas, ¿lo veis? Uno muy fuerte porque supera máximos anteriores, uno más débil, aunque sea más grande, más débil porque no supera máximos anteriores, pero dos intentos alcistas negados, y cuando tienes dos intentos alcistas negados, lo más normal es que rompa por abajo, que además, en el lado bajista, que además es en el sentido de la tendencia, de la tendencia bajista de la etapa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora ha perdido esto y lo más normal es que
bueno, pues que se vaya directamente, como mínimo, hacia la zona de 42 y probablemente hacia la zona de 40. Desde precios actuales es casi un 10%. Así que escenario bajista, pero que ya deberíamos haber entrado el jueves en cuanto pierde la zona de soporte a cierre, aunque hubiéramos entrado aquí en 44. ¿Vale? Eso sería lo otro. Lo que espero, continuidad bajista en Cisco. Cerramos aquí mercado USA. Yo creo que le hemos dado un buen repaso tanto a los índices como a las acciones que nos habéis solicitado. Y vamos a saltar al mundo cripto, que viene cargado de novedades. Bitcoin. Tenemos en pantalla ya el famoso Bitcoin, la cripto por referencia, y está cumpliendo lo que al final, lo que veníamos diciendo en semanas anteriores, ¿no? Seguro que os acordáis de esto que os dibujaba, por lo menos los habituales de Sigmentor. Os dibujaba, oye, de este impulso bajista está recuperando esto. Estaba recuperando esto, que no llega, pues no sé, 40% más o menos. Eso es lo que conocemos como una consolidación bajista, una consolidación bearish. Eso es lo que consideramos. Y normalmente esas cosas suelen romper por el lado bajista. Y eso es justo lo que está ocurriendo. Justo lo que está ocurriendo hoy mismo, que se está anotando un -3 más. Lleva cayendo esta semana, pues lleva cayendo un 8%. Eso es lo que pienso que puede ocurrir, continuidad bajista, hacia la zona de los 25.000. Que es donde deberían aparecer compradores. También es verdad que ya llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas seguidas. Aunque en cripto es más habitual que en una acción normal, ya empieza a ser un poco extraño, ¿no? Entonces, claro, la duda es, oye, ¿sería un momento de abrir posiciones cortas en Bitcoin? Yo no estaría muy cómodo, la verdad. A pesar de que tiene todavía un buen recorrido hasta 25.000, porque estamos hablando desde precios actuales, estamos hablando de un 6%, no estaría muy cómodo porque estamos muy lejos de la media en ambos marcos temporales. Perdón, en este marco temporal, en semanal, por lo menos, y además aquí estamos cerca de zona de soporte. Ojo, zona de soporte que no es muy fuerte. ¿Os acordáis de los 10.000 soldados que os decía por mecha, no? Bueno, solo hay 10.000 soldados, no es mucho. Pero la conjunción de zona de soporte con, imaginaos que se cae a plomo hasta aquí, la lejanía con respecto a la media de 20, la lejanía que llegaría hasta aquí con respecto en semanal, tras una serie tremenda de velas bajistas, no me hace confiar en esas rupturas bajistas. Yo creo que esto ya lo comentábamos en sesiones, en resúmenes de trading semanales de precedentes, ¿no? Entonces, sí, está cayendo, puede caer un poquito más, sin duda puede caer un poquito más, pero no la veo para aprovechar en posiciones cortas. Hablamos también del Ethereum, que estará, entiendo que similar. Ahí lo tenéis, vamos a borrar aquí. Bueno, siempre tenemos marcadas las zonas de referencia, que son importantes. Bueno, Ethereum incluso está un poco más débil todavía, ¿no? Fijaros que lleva ya toda esta caída, un montón de velas rojas y ahora mismo está a un 20% casi de la media de 20, un 18%. Es una barbaridad. Yo, sinceramente, no me sentiría muy cómodo en una posición corta aquí ya por el grado de la caída tan fuerte que tiene. No me sentiría muy cómodo. Además, estando a un 17,9. ¿Qué quiere decir esto? En la práctica, ¿en qué se traduce? Que si estuviera corto en Ethereum, estaría con stop vela a vela. Estaría con stop vela a vela, en el máximo de la propia vela que está haciendo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no sería de extrañar algún tipo de rebote, y ya sabéis que en estos casos suelen ser cosas violentas, que te suben a lo mejor un 10% como aquí y que te quitan mucho de lo ganado. Si la pregunta es, oye, ¿abro posiciones cortas en Ethereum ahora mismo? Para mí la respuesta es un no rotundo. No rotundo. Fijaros, un 43% de la media en semanal, casi un 20% en diario. No rotundo. Si estuviera dentro, mantener y con stop vela a vela. Vamos a la última. Vamos a ver. Y tenemos, ¿qué nos pedís? Cardano, aquí está. Vamos a ver cómo está Cardano. Bueno, pues tiene un aspecto no tan negativo como Ethereum, por ejemplo. Aquí podemos hablar de fuerza relativa de unas cripto frente a otras, ¿no? Lo que sí comparte en semanal, por ejemplo, es el escenario de etapa 4, ¿no? Y una cosa que no me termina de gustar mucho, que son estas dos mechas por arriba. No me termina de gustar mucho para el lado alcista, entendámonos. Estas mechas por arriba, ¿lo veis? Estos son intentos fallidos. Y cuando venga la tercera, si es que ocurre, cuidado, porque entonces puede tener continuidad bajista hacia la siguiente cota, que estaríamos hablando de los 0,17. En diario,
en diario está, bueno, pues está construyendo una etapa 1, clarísima, ¿no? Cortando hacia arriba y hacia abajo la media de 20, ¿lo veis? Ahora mismo, esta semana, lo ha cortado hacia abajo. Bien, debería, que puede tener continuidad bajista, pues podría, desde luego. ¿Cómo actuaría yo en este valor? Bueno, en esta cripto. Para el lado alcista, de momento, no me creería nada hasta superar este nivel, 0,70. Mientras no veáis sacar no, por encima de 0,70, no hay nada que hacer en el lado alcista. Y por el lado bajista, para posiciones cortas, yo no entro después de 4 seguidas verdes, 4 seguidas rojas. Si acaso, bueno, no sé, la siguiente cota estaría aquí, en los 0,44, me parece que es, 0,44. Esa sería la siguiente cota. Y este es el escenario que podríamos vigilar, ¿no? Por encima de 0,70 se pueden abrir posiciones largas, por debajo de 0,44 se podría intentar posiciones cortas, porque aunque tiene esta parada aquí, que ya sabéis que son 10.000 soldados, es bastante débil, puede ser perforada e irse hacia la zona ya de los 0,16, que sería la siguiente cota relevante. Así que de momento estático en Cardano hasta romper una de estas dos referencias, tanto la alcista como la bajista. Bien, pues esto es lo que teníamos para hoy. Esto es lo que teníamos previsto tanto en el mercado español como en el mercado americano, como en criptomonedas. En la plataforma, hoy no tenemos a Julio con las Blast, pero ya tenemos subida en la plataforma todas las que él ha propuesto para los suscriptores para esta semana. Y solo quería agradeceros el tiempo, las visualizaciones. Si le dais al me gusta, pues oye, nos ayudáis. Si nos suscribís, nos ayudáis también a seguir creciendo. Y nada más, que sabéis que tenéis nuestra forma de contacto habitual a través de, bueno, de todas las redes sociales, ¿no? De Twitter, de Instagram, Facebook, bueno, en realidad todo, a través de las plataformas de podcast, casi todas, y también, pues, sobre todo, a través de info@seedsmentor.com, donde nos podéis escribir, donde de hecho nos escribís y os contestamos a través de ese método. Nada más, que tengáis un buen lo que queda de fin de semana, que ya no es mucho, y que sobre todo que tengáis una buena semana de trading. Cuidaros.